Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de el derecho internacional clásico y moderno y su enfoque sobre la soberanía, supranacionalidad e igualdad de los estados, que como ya lo hemos indicado anteriormente es el segundo apartado del primer tema de esta unidad. Para ello, entonces, tenemos como agenda lo siguiente, la relación entre el derecho internacional y las organizaciones internacionales. Vamos a estar viendo un poco y recordando también acerca del origen histórico del derecho internacional, cuáles son los rasgos principales del derecho internacional clásico. También veremos las características de la sociedad internacional y el derecho internacional contemporáneo y finalmente vamos a aterrizar este breve análisis en los conceptos de soberanía, igualdad de los estados y supranacionalidad. Para iniciar entonces, tenemos por acá esta primer pregunta. ¿Qué es el derecho internacional y cuál es la relación entre el derecho internacional y las organizaciones internacionales? El derecho internacional es el conjunto de normas, valores y principios. Así es, vemos tres dimensiones que a nivel teórico le caracterizan, pues las normas pierden su razón de ser si no van acompañadas de valores y principios. Entonces, este conjunto de normas crean derechos y obligaciones y permiten a los estados interactuar entre sí en base a un ordenamiento determinado que genera seguridad jurídica dentro del sistema internacional. Lo anterior es lo que permite a su vez que las organizaciones internacionales lleven a cabo sus funciones a través de los siguientes aspectos. La mayoría de las organizaciones internacionales, por ejemplo, se encuentran fundadas a partir de un tratado constitutivo o tratado internacional. ¿Qué es este tratado internacional? Bueno, un acuerdo por escrito entre dos o más estados que en caso de incumplimiento genera responsabilidad internacional. Recordemos que el tratado internacional es la fuente por excelencia del derecho internacional público y ello nosotros lo sabemos a partir de lo establecido en el artículo 38 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. Claramente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 es aplicable al tratado constitutivo de una organización internacional. En esta convención, recordemos que se recogen normas de jus cogens, en donde, así como los estados, las organizaciones internacionales están obligadas a respetar ciertas normas. Por ejemplo, nunca se podría aprobar dentro de una organización internacional un tratado multilateral que promueva la trata de personas o la esclavitud de los seres humanos. Todo ello en automático sería nulo, no sería válido ya que se menoscabaría en autonomía de la voluntad de los estados. Ya luego entonces vamos a ahondar en la subjetividad jurídica de las organizaciones internacionales cuando analicemos sus características. Pero a continuación vamos a realizar un pequeño recuento sobre el origen histórico del derecho internacional. El derecho internacional surge desde que se establecen relaciones de cierta estabilidad y permanencia entre grupos humanos con poder de autodeterminación. Por vía de hecho, la formación a lo largo de la historia de distintos grupos humanos políticamente organizados e independientes entre sí dio origen a algunos principios jurídicos reguladores de los contactos entre esos grupos, forjándose lentamente un núcleo normativo rudimentario cuya eficacia y amplitud fue muy diversa en razón del grado de desarrollo o evolución tanto de dichos grupos de la cultura en la que se insertaban. El derecho internacional, y esto es bueno que lo aclaremos, no fue una creación europea asociada al sistema moderno de estados. Con ese sistema de estados surgió en realidad una de las formas históricas del derecho internacional, el llamado derecho internacional clásico, sin duda la más importante, pero sin dejar de ser por ello otra forma peculiar más en el proceso de desarrollo histórico de este ordenamiento. En efecto, reglas como las de la inviolabilidad de los embajadores o la del respeto de los tratados constituyen
un patrimonio jurídico antiquísimo, por muy precario y fragmentario que fuera, no atribuible al acervo de ninguna cultura en particular. De cualquier forma, el requisito material para la existencia de un orden jurídico internacional fue siempre, y continúa siendo, de hecho, la coexistencia de entes políticos organizados sobre una base territorial, no subordinados a ninguna autoridad superior. Y entonces esto nos lleva a hablar sobre los principales rasgos del derecho internacional clásico. Si dejamos a un lado el origen primitivo y pluricultural del ordenamiento internacional, la forma histórica más importante de dicho ordenamiento es la que denominamos derecho internacional clásico, que tuvo sus raíces en la Europa occidental del siglo XVI y perduró al menos hasta 1945. En efecto, la transformación de la sociedad medieval en una pluralidad de estados soberanos que venían y reclamaban omnipotencia en el interior de su territorio e independencia en sus relaciones exteriores frente a las autoridades religiosas como era el papado o políticas como el imperio que habían pretendido regir la cristiandad, se generalizó en Europa desde el siglo XVI y cristalizó jurídicamente en la llamada Paz de Westfalia ya en pleno siglo XVII. Según Díaz de Velasco, existen tres etapas históricas en la evolución de la sociedad internacional y el derecho internacional clásico. A este respecto, nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema europeo de estados. La Paz de Westfalia representó ante todo la definitiva desintegración de la República Cristiana, el fin entonces de la idea imperial de Carlos V, pero al mismo tiempo consagró los principios de libertad religiosa y del equilibrio político en las relaciones internacionales y sobre todo consagró el nacimiento del sistema europeo de estados basado en el Estado moderno, cuyo proceso, que podríamos decir fue lento, de formación, pues culmina en los siglos XV y XVI, en los reinos de Castilla, Aragón, Portugal, Francia y por supuesto Inglaterra. El Estado moderno supuso de un lado un proceso de concentración y de secularización del poder y de otro la sustitución de aquella idea medieval de jerarquía entre los entes políticos, la conocida diarquía, ¿verdad? Este gobierno entre dos entidades, entre el papado y el imperio, por una pluralidad de estados que no admitían, al menos en lo temporal, la existencia de un poder superior a ellos mismos. Entonces el derecho de esta sociedad de estados europeos era un derecho descentralizado, un derecho inorgánico, es decir, desprovisto de una base autoritaria y de instituciones estables. Un derecho que encontraba su origen en la práctica estatal en tanto que expresión de la voluntad de los estados, la cual, a partir de acuerdos y usos particulares, iba desarrollando lentamente normas de carácter general. Al menos uno de estos rasgos no ha desaparecido hoy día en la sociedad internacional y sigue acompañando en gran medida al propio derecho internacional. Nos referimos naturalmente al protagonismo del Estado soberano en la vida de relación internacional. También tenemos una segunda etapa y es el sistema de estados de civilización europea. El sistema europeo de Estado va a conocer una decisiva ampliación de su horizonte geográfico y humano con ocasión de la ocupación y europeización del continente americano. Este hecho va a originar con el tiempo, tras la emancipación de las posesiones inglesas y españolas de América a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, la transformación de este sistema europeo en otro sistema de estados de civilización europea fundamentado en una común tradición cultural llevada al nuevo continente por las sucesivas oleadas de emigrantes y también en la recepción de los principios fundamentales del derecho de gentes europeos por las nuevas repúblicas americanas. Pero este tránsito de un sistema de estados a otro no se caracteriza exclusivamente por una ampliación geográfica de la sociedad internacional. El siglo XVIII traerá, en primer lugar,
modificaciones en las concepciones políticas. Si bien se reconoce que todos los estados son soberanos, también se admite que al menos de facto la desigualdad de hecho entre los mismos, lo que lleva a la necesidad de establecer equilibrios y conciertos. Entonces, el intento de freno de esta evolución, representado por el Congreso de Viena de 1814-1815, va a chocar precisamente con la oposición de los nuevos estados americanos que no solo provocan que la comunidad internacional deje de ser europea, sino que, aunque dichos estados son tributarios de la herencia cultural de sus antiguas metrópolis, pronto van a poner en discusión aquellos valores legitimadores del poder de los europeos y a través de la doctrina Monroe sientan las bases del principio de no intervención en la forma de organización política que, aunque en esta época hace referencia a continentes, con el transcurso del tiempo se vinculará a la soberanía estatal, consagrándose como valor fundamental de la comunidad internacional. Y luego tenemos una tercera etapa, que es la mal llamada sociedad de estados civilizados. Y ahorita vamos a ver por qué es la mal llamada sociedad de estados civilizados. La gran revolución industrial del siglo XIX brindó los medios para acelerar la expansión de la cultura occidental por el resto del mundo, culminando el proceso de ampliación del sistema original en la llamada sociedad de estados civilizados, determinada por una concepción eurocéntrica de la historia, conforme a la cual la humanidad que no pertenecía a Europa gravitaba en torno a Europa, es decir, en torno a aquellos criterios y pautas de la civilización occidental ya secularizados en el transcurso del siglo XIX. Lo que no era de Europa entonces no era civilizado. En particular, la aceptación de los principios del derecho occidental inspirados en dicha civilización constituyó una condición indispensable, así como lo escuchamos, para que cualquier poder extraeuropeo pudiera incorporarse a la familia de aquellas naciones civilizadas, es decir, que pudiera ser reconocido como sujeto del derecho internacional, tal y como ocurrió con Turquía cuando fue incorporada formalmente al Tratado de París del 7 de marzo de 1856. Recordemos que este Tratado de París fue por medio del cual finaliza la guerra de Crimea entre Rusia y el Imperio Otomano. Luego se incorpora Japón más tarde, ya a finales de este mismo siglo. Entonces los estados occidentales pusieron gustosamente a su servicio tales principios, imponiendo la colonización de continentes enteros como África por la vía del descubrimiento, por la vía de la ocupación y del sometimiento de las poblaciones autóctonas, en virtud de una pretendida insuficiencia del nivel de civilización de estos grupos humanos en relación con la cultura occidental. La consecuencia más importante de esas ampliaciones del sistema fue precisamente el establecimiento de relaciones de hegemonía y dependencia entre la cultura occidental y otras culturas, traducidas, por ejemplo, en los llamados tratados desiguales impuestos a China, Japón y otros países asiáticos y africanos, y sobre todo en la conquista colonial de la que se levanta acta en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, que sirvió de marco político y jurídico para la colonización de África. La sociedad internacional entonces se reducía en realidad a un club casi cerrado de estados occidentales, la gran mayoría europeos, del que eran expresión genuina de un derecho internacional liberal, radicalmente descentralizado y oligocrático. ¿Por qué decimos que era liberal? Porque sus normas atendían casi exclusivamente a la distribución de competencias entre los estados y a la regulación de las relaciones entre ellos, siempre bajo el marco del respeto casi absoluto de la soberanía nacional, lo que explica que no se prohibiera el recurso a la fuerza y a la guerra. Se dice que es descentralizado porque era palmaria la ausencia de instituciones u organismos que sirvieran como instancias de moderación del poder de los estados. Y oligocrático porque era un orden concebido esencialmente para satisfacer los intereses de un grupo reducido de estados, al calor precisamente de su carácter liberal y descentralizado.
Ello ocurría sobre todo gracias a la relevancia inevitable que poseía la conducta o práctica de estos estados, pocos y poderosos, por cierto, para la creación de cualquier costumbre internacional o tratado, normas que se elaboraban en el seno de este círculo reducido de estados y mediante las que venían a ejercer una especie de gobierno sobre el conjunto de la sociedad internacional. Y esto nos lleva entonces a hablar sobre la sociedad internacional y el derecho internacional contemporáneo. El derecho internacional clásico del que acabamos de hablar entró definitivamente en crisis cuando llega la Segunda Guerra Mundial a causa de los siguientes factores: la Revolución Soviética, la Revolución Colonial, la prohibición del recurso a la fuerza en las relaciones internacionales y la Revolución Científica y Técnica. Sin duda, el factor que va a marcar aquel punto de inflexión y que incluso pone una fecha a la aparición del derecho internacional contemporáneo es la prohibición del recurso al uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales. Si recordamos, el derecho internacional clásico admitía la guerra como un medio de solución de conflictos entre estados y había desarrollado un conjunto de normas específicas al respecto. Pero durante el siglo XX se va a registrar un conjunto, una evolución en las relaciones internacionales en donde se logra una progresiva limitación de las posibilidades que tenían los estados de recurrir a la fuerza armada, hasta que llega por ahí la Carta de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, en donde consagra en el artículo 2, con carácter general, el principio de la prohibición del uso de la fuerza. Y entonces ahí nos dice que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la fuerza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esto nos lleva entonces también a hablar que el derecho internacional contemporáneo se encuentra sobre la base de dos grandes principios. El primero de ellos, la prohibición de la amenaza o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Y luego la prohibición de la intervención en asuntos internos, en el que se proclaman valores orientados hacia el respeto de la dignidad humana, la promoción del desarrollo económico y social de los pueblos y, por supuesto, la protección del medio ambiente, a los que se añade el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, que ha contribuido igualmente a definir a la sociedad internacional y el derecho internacional contemporáneos. Por otra parte, la inmensa desigualdad de poder político, económico, militar o cultural entre los estados limitará en gran medida los intentos democratizadores de una sociedad que, a pesar de ser universal, fundamentó el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en un sistema basado en el directorio de las grandes potencias. Además del enfrentamiento político, militar y de hegemonía entre las dos grandes superpotencias que lideraban los bloques occidental y socialista, estamos hablando de Estados Unidos y la URSS, origen, entre otras muchas cosas, de la parálisis de dicho sistema, provocará que en ocasiones los principios se basen más en la coexistencia de sistemas antagónicos que en la cooperación misma entre los miembros de una misma comunidad. Ahora, procedemos entonces a hablar sobre las características de esta sociedad internacional contemporánea. Fíjense que el derecho contemporáneo pues ha venido a regular a una sociedad que va a ser analizada y caracterizada por los siguientes elementos. Por ejemplo, tenemos a una sociedad internacional que es universal. ¿Por qué? Porque la conforman y están ligadas precisamente a un ordenamiento internacional general todos los estados de la Tierra. Tras el acceso a la independencia de aquella abrumadora mayoría de los territorios sometidos a la dominación colonial, la Constitución, como Estado de las entidades surgidas de aquellos territorios y su integración en la comunidad internacional, puede afirmarse que por primera vez en la historia la comunidad internacional se ha universalizado. Cada parcela de territorio ahora está bajo la jurisdicción de un Estado soberano o tiene un régimen admitido de administración más o menos asumido como válido por la comunidad internacional en su conjunto.
El tiempo entonces de las grandes conquistas y de los espacios vírgenes pues ha desaparecido por completo. Luego también vamos a ver que esta sociedad internacional es heterogénea, porque hay una desigualdad económica entre estados desarrollados y en desarrollo, que divide de hecho a estos dos mundos bien diferentes. También es heterogénea por la evidente desigualdad del poder político. ¿Entre quiénes? Entre las grandes potencias y el resto de los estados. Esa misma heterogeneidad se extiende también, aunque no de la misma forma, al poder militar, en donde destaca la gran superpotencia norteamericana seguida de un conjunto de potencias medias y finalmente el resto de los estados. Y luego también tenemos a una sociedad internacional que está muy fragmentada y consecuentemente poco integrada porque su grado de institucionalización sigue siendo relativo. Ello no significa que no exista integración o institucionalización de la sociedad internacional. De hecho, según la Unión de Asociaciones Internacionales, en el año 2000 existían alrededor de 250 organizaciones internacionales y alrededor de 180 de estas 250 organizaciones pues eran regionales. Y estas organizaciones internacionales de ámbito universal, pero también de ámbito regional, actúan como aquellas instancias de la cooperación entre los estados en campos específicos, sobre todo cuando nosotros hablamos en materia de económica, social y técnica. Pero predomina la fragmentación impuesta por las diferencias económicas, políticas y culturales que existen entre los estados, de tal manera que el centro del sistema se ha visto favorecido respecto de la periferia gracias a la implantación de estas organizaciones regionales que han ayudado al mantenimiento y al desarrollo de estas islas de paz y bienestar en el centro de un mar tormentoso, si es que lo podemos llamar de esta forma. Ahora, ya para ir finalizando con esta cápsula en donde hemos estado analizando al derecho internacional y sus orígenes, ¿qué implica hablar sobre soberanía? Bueno, implica reconocer que solo el Estado posee este atributo, lo cual a su vez lo vuelve independiente. Recordemos que la soberanía es una categoría histórica que, tal cual como lo hemos visto en esta sesión, surge a través de las luchas de los estados por reafirmar su existencia. Si un estado soberano pierde este atributo al no poder dirigir sus relaciones exteriores, entonces dejará de ser un actor de la política internacional y un actor para el derecho internacional público. No poseen soberanía los seres humanos, ni mucho menos las organizaciones internacionales, porque este atributo fue reconocido para legitimar la figura del Estado. Es por eso que deben de existir muchos estados soberanos e iguales, porque este concepto, así como legitima a los estados, pues también viene a deslegitimar aquellas pretensiones coloniales o de supremacía de un solo centro de poder sobre los demás, sin importar si se trata del papado o de un estado hegemónico. He ahí la importancia de la existencia de un marco normativo jurídico que regule las relaciones entre los sujetos soberanos, de tal forma que les limite y por supuesto les impida a cualquiera de ellos a menoscabar la soberanía de los demás. Ahora, hablar de soberanía también implica hablar de igualdad de los estados. Y acá, auxiliándome del artículo 2 de la Carta de San Francisco, pues establece que Naciones Unidas está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros, de tal forma que todos los estados tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias del orden económico, social, político o de otra índole. En particular, la igualdad soberana comprende los siguientes elementos. Primero, los estados son iguales jurídicamente. Cada estado goza de derechos inherentes a la plena soberanía y, por supuesto, cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás estados. Aquí también podemos añadir otro elemento importante que es la integridad territorial y la independencia política del estado, porque ambas son inviolables. Por supuesto, cuando hablamos de igualdad soberana, pues también implica hablar que cada estado tiene derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, su sistema social, económico y cultural.
Y finalmente, cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. Ahora que ya hemos visto acerca de la soberanía y la igualdad, pues vamos a hablar brevemente sobre la supranacionalidad. La supranacionalidad es un fenómeno que, tal cual como vemos en pantalla, proviene del siglo XX a través de la globalización y de aquellos intereses económicos que se vuelven inclusive hasta más poderosos que el mismo Estado. El punto de inflexión lo marca la Segunda Guerra Mundial, en donde queda más clara la necesidad de que existan organizaciones que limiten esa soberanía en la defensa de los derechos fundamentales o estos derechos humanos. Esta posibilidad de limitar la soberanía de los estados a través de un voluntario sometimiento expresado en los tratados internacionales fue advertido en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 5 de febrero de 1963, cuando están resolviendo este caso de Van Gent y Luz, al examinar un conflicto que existía entre el Tratado de Roma, por el cual se constituía la Comunidad Económica Europea, y ciertas disposiciones de la legislación neerlandesa. En aquel momento viene el tribunal y señala que la Comunidad Europea constituye un nuevo ordenamiento jurídico del derecho internacional en el cual los estados han limitado, aunque sea en materias restringidas, sus derechos soberanos. Quiere decir entonces que los estados pueden pactar mediante tratados cuantas limitaciones a su soberanía quieran, sin que ello, por supuesto, implique transferir su soberanía, ya que lo que en realidad es una cesión recíproca de competencias. Jamás de los jamases, ojo con esto, una entidad supranacional puede ejercer esa soberanía, ni siquiera parcialmente. Esta nueva concepción de una soberanía estatal plena y propia de cada Estado, que sin negar los límites que marca el poder soberano de otras naciones, que era el criterio tradicional, agrega como elemento novedoso las limitaciones que provengan de los tratados internacionales en los que se hacen cesiones o transferencias de competencias hacia órganos o entidades supranacionales, que este va a ser entonces el criterio moderno. Y acá se inserta en el nacimiento del orden comunitario, este concepto de la supranacionalidad. Cuando hablamos de orden comunitario o de derecho comunitario, vamos a hacer referencia entonces a aquel conjunto de normas que rigen a los procesos de integración. Por ejemplo, la consolidación del euro como una moneda única en la Unión Europea viene a demostrarnos cómo funciona esta supranacionalidad. De hecho, la Unión Europea hoy en día es el principal referente de la supranacionalidad. Espero que después de este abordaje histórico y teórico tengamos mayor claridad sobre la importancia de la soberanía, la supranacionalidad y la igualdad de los estados a partir de la evolución del derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. Nos vemos hasta la próxima.